Damos gracias al Señor y también a nuestro hermano Claudio por su palabra. Ahora voy a invitar a Luis Miguel Santos, pastor del Ministerio Remar y Cuerpo de Cristo de Portugal, que nos trae la palabra. Pueden sentarse. ¿Quiere brazo? ¿Quieres el brazo o así? Sí, va a ser. Bueno, gloria a Dios, amén. ¿Cómo estáis ahí arriba? ¿Estáis bien? Ese sitio ahí arriba es un sitio privilegiado, no sé si sabéis. Si viniera el Señor, vosotros iríais primero con Él. Quería orar y bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve. Una vez que se confirmó la palabra y el pastor Claudio ya ha predicado casi mitad de mi sermón, así que voy a orar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de presentarnos ante ti, Señor, para que seas tú el que hable, que fluya y que tu Espíritu Santo, Señor, revela a Cristo, Señor. Queremos simplemente evidenciar a Cristo en la cruz y que su sangre nos limpie, Señor, y nos revele, Señor, nos traiga convicción, Señor, y que salgamos de este lugar más parecidos con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Jesucristo regularmente se sentaba con fariseos, no, con publicanos y con pecadores. Y los fariseos siempre lo acusaban. Y en Mateo 9, cuando los fariseos vieron que él estaba sentado con pecadores y publicanos, preguntó a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús oyó esto y dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a los justos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El otro día, en la reunión de obreros, compartí un poco sobre la iglesia de la Odisea y no he terminado. Una de las cosas curiosas que manifiesta mucho lo que está sucediendo en todo el mundo y lo que se va infiltrando en la iglesia de hoy en día, que es el egoísmo, el individualismo, el relativismo que está aconteciendo y el relegar solamente el buscar a Dios en ciertos y determinados lugares, en ciertos y determinados momentos. Yo creo que eso está totalmente equivocado, porque hemos de llevar a Cristo en nuestras vidas en todos los lugares. Y luego dice la palabra que el Señor da un consejo a la iglesia de la Odisea, que era que de comprar oro refinado y de que volviese a tener vestes y cloridio para que volviera pudiera volver a tener visión y que se arrepintiera. Yo me podía pensar sobre la misericordia y qué es lo que significa realmente misericordia en un término muy simple y muy sencillo. Yo creo que misericordia es algo simple, es como que Dios nos da otra oportunidad. En el Antiguo Testamento yo quisiera irnos a Primera de Crónicas, capítulo 28, 2 versos, simplemente 2 versículos. Cuando David da instrucciones a Salomón de cómo tenía que edificar el templo una vez que David no lo ha podido hacer, creo que casi todos estamos encuadrados y sabemos. En una cierta parte del templo, ahí en el lugar santísimo, les da una determinada instrucción, y esta es palabra de Dios para nuestras vidas. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido, Jehová nos ha elegido para que edifiquemos casa para el santuario. Nosotros somos templo sagrado, templo santo de Dios. Esfuérzate, esforcémonos y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plan del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras. Diz conmigo, y la casa, no se oye, la casa del propiciatorio.
Bueno, yo pedí a los hermanos que me pusiesen la versión King James Version, que es en inglés. Yo creo que los de la Nike han ido a buscar la idea del Just Do It, este verso que dice, pues sé valiente y hazlo, and do it. O sea, la Nike se ha inspirado en la Biblia para su slogan. O sea que la Biblia es inspiradora en todos los momentos, amén. Y luego vamos al verso 11, que es el propiciatorio, el lugar de mercy seat significa el trono o el lugar de la misericordia. Amén. Y me gustaría agarrar, por así decir, en la traducción literal de estas palabras del inglés de la King James Version, porque el propiciatorio era el lugar de la misericordia de Dios. Significa en el Antiguo Testamento, que era en el tabernáculo, que era en el templo de David, después que el sacerdote una vez al año entraba, después de presentar el holocausto, entonces oraba y entraba en el lugar santísimo, ahí delante del propiciatorio, a orar. Y si Dios se agradaba del sacrificio, entonces ahí yo quisiera pedir a los hermanos que me pusiesen la imagen del propiciatorio donde estaba la arca, para podermos, yo quiero ser lo más breve posible, para podermos entender el mensaje. Ahí sobre el propiciatorio se manifestaba la presencia de Dios. Ahí entre los ángeles que eran hechos en oro, yo no voy a entrar en estos detalles porque no tiene que ver con el núcleo central de la mensaje que tengo de parte de Dios. Ahí se manifestaba en el propiciatorio la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Significaba que Dios acepte el sacrificio. Estaban perdonados los pecados del pueblo. Amén. Pero nosotros tenemos otro propiciatorio a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario, en el monte Golgota. Entonces ya nuestro propiciatorio no es este. Amén. ¿Estamos aquí? Amén, hermanos. Nosotros, no siendo pueblo, hemos alcanzado misericordia por medio de la sangre de Jesucristo. Estamos. Entonces, en nuestra vida tenemos que edificar el trono de misericordia. Significa, como nosotros hemos recibido misericordia, nosotros en este ministerio decimos que trabajamos por amor a Dios y al prójimo. Y cuando recibimos misericordia hemos de dar misericordia. Pero exactamente lo que el hermano está compartiendo anteriormente, parece que muchas de las veces, tendenciosamente, actuamos como la iglesia que estaba preparándose para apedrear la mujer de Juan 8. Y ese no es el corazón de Dios. Amén. Nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro ministerio, nuestro corazón ha de tener un lugar para el trono de misericordia, para el propiciatorio, para que Dios sea propicio a nosotros, como la oración del publicano, que mientras el fariseo decía, bueno, Señor, qué bueno soy, yo no soy como los demás, el publicano decía, Señor, yo no soy digno, sé propicio a mí, yo te necesito. Amén. Entonces nosotros hemos de presentar nuestras vidas delante del Señor como un sacrificio vivo, como dice la palabra de Dios en Romanos. Es esencial que el centro de nuestras vidas sea un propiciatorio, no como un sacrificio, sino como vivo delante de Dios, no como algo mandatorio, sino como algo voluntario, porque entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Misericordia. Es muy interesante en esa imagen que primero los querubines tocaban sus alas unas con las otras. Ese es simbolismo de unidad. Y otra es que los querubines, si tú ves, no miraban ojos a los ojos. Bueno, nosotros tenemos la tendencia de ser muy varones o muy humanos y tratar de mirarnos los ojos a los ojos.
Pero para que nosotros nos miremos los ojos a los ojos, hemos de ser perfeccionados. En la Biblia muchas veces el amor es representado en algunas versiones como caridad. Hemos de ser perfeccionados en caridad, que es sinónimo de misericordia. Y ellos miraban así porque ellos miraban por medio de la misericordia, de la Shekinah de Dios. Y nosotros, para podermos desarrollar nuestra vida, nuestra peregrinación con Jesucristo, porque somos peregrinos, lo que debemos es aprender a mirarnos los unos a los otros por medio de la misericordia. Entonces ya no habrá necesidad de tirar piedras. Entonces cambia toda nuestra perspectiva. Pero mientras nosotros no seamos perfeccionados en amor, perfeccionados en caridad, en piedad, en benignidad, entonces puede ser que nos miremos y no veamos lo que Dios ha visto en nosotros, para que haya ido ultimadamente al Gólgota, enviado a Jesucristo a derramar ultimadamente su sangre para ser propicia a limpiar todos nuestros pecados. Amén. Y luego creemos que Dios nos perdona a nosotros, pero muchas de las veces nosotros no estamos dispuestos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Amén. Entonces pensemos en eso, hermanos. Porque el enemigo está siempre, el enemigo, la palabra de Dios dice que el enemigo es el acusador de los hermanos, que está siempre con el dedo a acusar. Ahora piensa tú cuántas veces tú miras a algún hermano y quizás no lo acuses con tu dedo, pero en tu corazón lo haces, como esas piedras que hablaba Claudio. El enemigo quiere quebrar el punto de unión de las asas de los querubines. Quizás no tengas la misma opinión que yo tenga, pero lo que debemos de ser es uno en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que vernos por medio de los ojos de la misericordia. Amén. Y eso es lo que hace posible con que muchos muros caigan y la gloria de Dios sea manifiesta en nuestros medios. Tenemos que mirarnos siempre con misericordia. La vara de Aarón reverdeció en el tabernáculo porque fue delante del propiciatorio. Mira a ver qué es lo que está seco en tu vida, que necesita de ir delante del altar de la misericordia para que reverdezca, para que dé fruto. Angustia, amargura, no sé, muchas cosas que puede impedirnos de dar fruto, puede impedirnos de alcanzar la misericordia que Dios ya nos ha dado en la cruz del Calvario. Necesitamos esa oportunidad una vez más. Porque si nosotros vamos a ver, la misericordia es el centro de todo. Si nosotros atentamos en Mateo 5, todos nosotros conocemos las bienaventuranzas, y en el medio de las bienaventuranzas, justo en el medio, y no hay casos en la Biblia, el Señor Jesús no decía las cosas porque le venía. Son 9 las bienaventuranzas, pero justo en el medio, y luego, curiosamente, es el versículo 7, el número de la plenitud de Dios, en el medio de las bienaventuranzas. El versículo 7, todos nosotros sabemos este verso de memoria. Bienaventurados, ya lo hemos compartido, ya lo hemos oído en estos días, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero escucha, es que ser misericordioso es tornar la misericordia práctica. Amén. ¿Me explico? Significa que hacer práctica la misericordia en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, es la mayor bendición que puede haber en nuestras vidas. Es el núcleo central, es lo que manifiesta el cambio de Dios en nuestras vidas, es lo que manifiesta la nueva creación que Jesucristo nos ha permitido tener, la nueva oportunidad como el Cordero de Dios inmolado que ha quitado el pecado del mundo. Amén, es muy sencillo. Entonces hemos de centrarnos en edificar el trono de misericordia en nuestras vidas, porque yo creo que es el centro de todo. ¿Con qué nos vamos a presentar delante de Dios? Una vez más, en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas,
Cuando dices, ¿con qué debe presentar delante de Dios? Miqueas 6:8. Después de hacer la pregunta, viene la respuesta. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Una vez más, surge la misericordia en el medio de hacer justicia y humillarte ante Dios. Yo creo que no es posible hacer justicia si no amamos misericordia. Yo creo que no es posible que nos humillemos si no amamos la misericordia, si no somos misericordiosos. No necesitamos ser muy brillantes, no necesitamos ser muy doctos, pero necesitamos sí permitir que Dios transforme nuestras vidas de tal forma que su misericordia sea práctica en nosotros, de forma que seamos misericordiosos. Su misericordia, su caridad, su benignidad, nosotros la podamos poner en práctica con los demás, con nuestro prójimo. En hecho, en Juan 5, simplemente para vermos en el estanque de Betesda, Betesda significa casa de misericordia, existían 5 pórticos y los 5 pórticos ilustran los 5 ministerios que Dios nos ha entregado, los 5 ministerios. Ahí se encontraba un hombre que estaba recostado ya hacía mucho tiempo y Jesucristo le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, bueno, no hay nadie que me mete en el estanque. Y muchas veces hay personas que dicen, bueno, ¿tú qué quieres? Bueno, yo tengo este problema, tengo el otro, a mí me dicen que yo no soy bueno en esto, a mí es que a mí se me apunta que no sé qué, pero yo quiero que se me resuelva el problema, pero es que no hay nadie que lo haga. No hay nadie. Es que el Señor ha puesto los pórticos para que estuviesen ahí amparados los enfermos, y el Señor ha puesto los ministerios para que los ministerios pudiesen amparar y llevar las personas a ser bautizadas en el estanque de Betesda. Y el estanque de Betesda es nada más, nada menos que la misericordia de Dios. Y nosotros, el Señor nos ha traído este ministerio. Por eso la palabra de Dios dice en Timoteo, dice, yo estoy agradecido. Pablo dice, yo estoy agradecido porque Dios me ha traído al ministerio, siendo yo el principal pecador de todos. Me ha rescatado en su misericordia. ¿Para qué? Para que muchos otros puedan ir a ser bautizados en el estanque, en la casa de misericordia, con la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, como hemos oído hoy, que es infinita, que es para siempre, que se renueva a cada día, amén, y que se alcanza por medio de nuestro arrepentimiento, amén. Pero luego dijo el Señor, le dio la palabra y nosotros hemos de dar la palabra. Pues oye, pues toma tu lecho, toma tu circunstancia, no esperes que venga alguien a coger y a ponerte allá. ¿Cuál es tu problema? Tienes que reconocerlo. Es que a lo mejor tú te estás amargurado y no quieres reconocer que tienes amargura. Es que a lo mejor tú tienes queja y no quieres reconocer que tú tienes queja. Es que a lo mejor tú tienes algún pecado que no lo quieres reconocer. Entonces toma tu lecho, toma tu pecado, toma tu circunstancia, levántate y camina, vete y no peques más. Y se resolvió la cuestión. El hombre se ha levantado y fue sanado, amén. Entonces la misericordia se ha tornado práctica, amén. Hermanos, el Señor nos ha dejado algunos parámetros, algunos listones que son altos. Sí, altos, pero es que nosotros no podemos alcanzarlo nada, pero Él lo puede alcanzar. Si nosotros nos ponemos a la disposición de Dios. Mira, en Lucas 6, antes hay los ay si soy ricos, ay si soy no sé qué, pero llega un punto, en 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos. Recuérdate que hemos leído en Miqueas, amar la justicia. Y el gran problema es que nosotros, el Señor es el juez justo. Y nosotros hemos de amar su justicia. Pero nosotros tenemos la tendencia a juzgar fuera de la justicia de Dios. ¿Ok? Como hemos oído, tirar piedras, según nuestra perspectiva.
según nuestro entendimiento. Entonces, amad pues a vuestros enemigos. No di solo amad lo que... Porque es sencillo amar al que te ama, no es difícil. ¿Es difícil amar al que te ama? No, no es difícil. Dar al que te da, no es difícil. Hacer el bien y prestad no esperando de ello nada. O sea, es un parámetro ya. Hermano, un poquito más. ¿Me dais 5 minutitos más? Es un parámetro elevado, ¿no? Sigamos. Y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, hijos de Dios. Porque Él es benigno para con los ingratos. Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno para con los ingratos y malos. Es la suprema misericordia. Él fue azotado, llevado al Calvario, sufrió separación del Padre, Elí, Elí, lama sabactani. Y aún así, su misericordia se ha materializado para con todos nosotros. No lo merecíamos. Somos unos crápulas. Sed pues, y aquí lo afirma tajantemente el Señor, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y dice luego enseguida, no juzguéis, no juzguéis. Él vendrá a juzgar, Él nos juzgará a todos. Y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Amén. Es que misericordia es restauración. Y en el verso 31 dice, anteriormente esto, ¿quieres bien para ti? Es que hay muchas personas que, pero esto, ¿por qué me sucedió? A mí me pasó esto. A las personas, y el otro día me puse a pensar, que hay personas que no se dan cuenta de las cosas porque están tan acostumbrados a pensamientos disfuncionales, a hábitos disfuncionales, que ya no se dan cuenta. Se han acomodado a la disfunción. No tienen ningún handicap físico, pero tienen un handicap emocional, intelectual. Entonces están acostumbrados a estar en disfunción. ¿Quieres que te hagan bien? Haz el bien. ¿Cómo queréis que os hagan los hombres? Hacedle también vosotros. Te pregunto, ¿estás procediendo con misericordia con tu prójimo? Es una pregunta. ¿Das el beneficio de la duda a los que te rodean? ¿O el primer pensamiento que te viene a la mente es el mal? Te pregunto simplemente, ¿no? Yo, una ilustración en 5 minutos, quiero socarvos un poquito, ¿vale? No sé si te imaginas a Moisés, pido perdón, no quiero ofender a nadie, con mucho respeto, con mucha reverencia, pero en 1500 había un artista que muchas veces han hecho algunas ilustraciones en Italia, que es Miguel Ángelo, que ha pintado la Capilla Sistina y ha hecho algunos cuadros más muy famosos, que ha hecho una estatua. Ha hecho la estatua de mármol de David desnudo, que es muy famosa, que está en Firenze, en Florencia, y aquí hay algunos italianos, y también ha hecho una estatua de Moisés. Pero él ha hecho una estatua de Moisés de acuerdo a una traducción bíblica que era la Biblia Vulgata del siglo XV y XVI. Y en ese tiempo, la Biblia que existía era solamente en latín, la Vulgata de ese tiempo, la escritura de la palabra carnaín, que esto es solo un pequeño detalle, que está escrita en Éxodos 34, 35, que se refiere de cuando Moisés, después de haber estado en la presencia del Señor, bajó con las tablas de piedra. Dice la palabra del Señor en nuestra Biblia, dice la palabra del Señor, que Moisés reflejaba una brillante luz divina, entonces de su rostro salían rayos de luz. Pero en la Biblia Vulgata, que lo podéis constatar, que ainda está vigente la Vulgata, ainda existe, dice, Moisés bajó del monte Sinaí
con cuernos que sobresalen de la piel de su cara. Y entonces Miguel Ángelo, yo pedí a los hermanos que pusiesen ahí, Miguel Ángelo ha hecho esta escultura que está en la Piazza de San Pietro en Roma. Todo porque ha habido una interpretación errada de una palabra hebraica que podría significar cuernos o rayos de luz. Y en ese entonces, un padre, un cura, en portugués se llama padre, un cura, que ahora no, lo ha traducido como cuernos y lo ha escrito como cuernos. Y este señor artista, Miguel Ángelo, que también ha pintado algunas cosas muy fuera de tema en la Capilla Sistina, ha hecho y ha inmortalizado Moisés, un hombre de Dios, lo ha inmortalizado en una estatua de piedra de una forma totalmente errada. Amén. Quítalo. Esto simplemente para que nos ilustremos. Yo me puse a pensar, ¿cuántas veces nosotros damos paso a una interpretación equivocada de lo que hay a nuestro alrededor y entonces empezamos a pintar cuernecillos, tridentes y colillas de la gente que está a nuestro alrededor, al revés de extenderle la misericordia que Dios nos ha extendido a nosotros? Y ese es el sumo, porque en realidad es lo que debemos hacer. Pensarlo bien. Hemos de poner, dice la palabra de Dios, que debemos de poner guarda a nuestra boca, debemos guardar nuestro corazón, porque mira a ver cómo es tu ojo, porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo son tinieblas, pues puede ser que hagas una interpretación errada de lo que alguien hace o dice. Y puede ser que hagas una obra de arte, te haces algún comentario fuera de tono de alguien, incluso, oye, puede pasar incluso en tu familia, incluso en tu matrimonio, porque puede empezar por ser un matrimonio ideal y a lo mejor llega un punto en que para ti es irreal y tengas a sufrir el síndrome del ascensor. El que está dentro quiere salir y el que está fuera quiere entrar. Cuidado. Todo porque tomas una perspectiva errada. Mira a ver cómo ves las personas que están a tu alrededor. Hemos de mirar como los querubines por medio del trono de la misericordia. Hemos de edificar nuestra vida alrededor de la misericordia que Jesucristo ha tenido por nosotros. Practicad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Colosenses 3:12, unos versos más y termino. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad. Es la Reina Valera 1909, la cual es el vínculo de la perfección. En otras versiones dice vestíos del amor, porque caridad es amor. Vestíos del amor. Hemos de adoptar la perspectiva de Dios. Dios nos ha mirado, nos ha mirado con misericordia y dijo: bueno, voy a enviar el Cordero, mi hijo, voy a enviarlo al Golgota. Él será propicio a vosotros. No hace falta más sacrificio. Pues voy a entregar una nueva oportunidad. ¿Con qué nos vamos nosotros a presentar delante de Dios? Con todo lo que podemos hacer por Él. Él no necesita nada que nosotros hagamos por Él. Él simplemente necesita que vayamos con nuestro corazón dispuestos a ser humildes, a humillarnos. Hermanos, no os confundáis. Yo no estoy diciendo que debemos ser indolentes, permisivos. No, porque es necesario la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No, porque conforme dice la palabra de Dios en Hebreos, el Señor al Hijo que ama disciplina. Y la disciplina hombre, al principio pues es dolorosa, pero como dice la palabra también, al final produce fruto pasible de gozo. Amén. Todo eso hace parte, corregir hace parte de la disciplina, y ha de corregirse con verdad y misericordia. Misericordia es corrección. Amén. Pero cuidado, no juzguemos,
Porque Jesucristo dijo, vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie, ni si juzgo, mi juicio es verdadero. Amén. Yo creo, hermanos, que debemos aprendernos a humillar y a pedir al Señor que nos enseñe a ser misericordiosos, como Él es misericordioso. Y que podamos hoy humillarnos, y quiero invitarte a que podamos orar con el Salmo 51. Ponte de pie ahí donde estás y podamos repetir los primeros 4 versos del Salmo 51. David aprendió misericordia a palos, pero aprendió misericordia. Ha cometido muchos errores David, se ha humillado al Señor, ha alcanzado misericordia, sufrió las penalidades, recayó sobre su familia, alcanzó gracia, alcanzó misericordia. Diz conmigo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si lo hacemos y lo estamos diciendo hoy con fe, con convicción al Señor, podemos también decir lo que David dijo, el último verso del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios bendiga, hermanos. Bien, damos gracias a nuestro hermano Luismi por traernos el mensaje de la parte del Señor. Bien, solamente voy a dar unos anuncios. A las 7:30 tenemos la marcha evangelística en el camión evangelístico. Es decir, a las 7:30, saliendo del pabellón, van a ver ustedes un camión con un equipo música y vamos a hacer una marcha evangelística hasta la explanada que hay, bueno, a 800 metros más o menos. Hay una explanada al fondo donde se va a celebrar la campaña evangelística. No os vayáis, que hay una cosa muy importante respecto a esto. A las 7:30 sale el camión. A las 7:30, cuando el camión se vaya, el pabellón se va a cerrar, ¿vale? Digo esto para que no dejen ustedes nada aquí y luego quieran volver a buscarlo, porque se van a encontrar el pabellón cerrado. Bien, y animarles a que todos participemos en esta marcha hasta la campaña y participar en la campaña. Otra cosa es muy importante, es que en las mesas que hay allí donde está la librería, están las mesas de información, para los bautismos del sábado de mañana, hay que apuntarse. Te puedes apuntar hoy o te puedes apuntar mañana. Igual mañana te entregas al Señor, te conviertes a Dios o decides bautizarte, pero hay que apuntarse, ¿vale? Y por último, todas las predicaciones están siendo grabadas en audio y en vídeo. Si estás interesado, en la librería allí también puedes o bien llevártelas o encargarlas. Muy bien, pues sin más, a las 7:30 la marcha evangelística y la campaña evangelística. Que Dios os bendiga.